El título de mi intervención es Sufriendo con Cristo, retablo de la crucifixión de San Antonio el Real de Segovia. Voy a hacer precisamente el análisis contrario. Dejaré ese Sufriendo con Cristo para el final y vamos a ver un contexto geográfico e histórico referido a ese convento de San Antonio el Real de Segovia. Nos vamos a mover entre dos puntos, Segovia y Utrecht, talleres de los que se cree que proceden este retablo que junto a otros tres se conservan en el claustro de ese monasterio. El monasterio del convento de Segovia fue fundado por Enrique IV, que ya había recibido por parte de su padre la donación de esta ciudad y que luego fue nombrado señor de la misma en el 1440. Es una ciudad que tiene dos conventos franciscanos que surgieron de las diferencias de la orden a finales de la Edad Media que conformaron los claustrales y los conventuales. Con respecto a esa figura de Enrique IV, a mí me gusta mucho porque normalmente era despreciado en muchos casos y eso viene en buena medida de que tuvo cronistas a favor y cronistas en contra. Este es un cronista de los que no simpatizaban con Enrique IV y dice: usaba siempre traje de lúgubre aspecto, sin collar ni otro distintivo real o militar que le adornase. Enamorado de lo tenebroso de las selvas, solo en las más espesas buscó el descanso. Y solo en ellas mandó cercar con costosísimo muro inaccesibles guaridas y construir edificios adecuados para su residencia y recreo, reuniendo allí colecciones de fieras recogidas por todas partes. Bien, ahí, a pesar de que no lo están dejando en muy buen lugar, nos dice que mandó construir edificios adecuados para su residencia y recreo. Y eso es verdad. En un autor favorable, Diego Enríquez del Castillo, dice: el tono de su voz, dulce, muy bien proporcionado, todo canto triste le daba deleite. Preciábase de tener cantores y con ellos cantar muchas veces en los oficios divinales, mucho se deleitaba. Estaba siempre retraído, tañía dulcemente la hoz, sentía bien la perfección de la música, los instrumentos de ella mucho le placían. Era gran cazador de todo linaje de animales y bestias fieras. Su mayor deporte, andar por los montes y en aquellos hacer edificios y sitios cercados. Diversas maneras de animalias tenía y con ellos grandes gastos. Muy edificador de iglesias, monasterios, sustentador y dotador de aquellos, dado a los religiosos y a su conversación. Labraba muchas y ricas moradas y en muchas fortalezas era señor de grandes tesoros, amigo y alegador de aquellos, más por fama que codicia. Ven aquí entonces que este espacio que acoge la pieza que vamos a tratar tiene una relación muy directa con Enrique IV. En una crónica anónima del año 55 del siglo XV dice: en este tiempo hubo gran ayuntamiento en aquella ciudad de frailes de la Orden de San Francisco, los unos observantes e otros claustrales. Y los observantes decían que los claustrales no guardaban la Orden de San Francisco y que suplicaban al rey que les diese la casa que allí estaba. Sobre lo cual hubo muy grandes altercaciones y ayudó mucho a los observantes el maestro Fray Antonio Alfonso de Espina, que era hombre muy letrado y gran predicador, y que era asimismo observante y confesor del rey. Con todo esto, los claustrales daban por sí tantas razones que no se pudo bien determinar cuáles tuviesen mayor razón. Y el rey, deseando concordarlos, en no queriendo amenguar a los unos ni a los otros, deliberó de desear a los claustrales en su monasterio como lo habían poseído en muchos tiempos acá, y mandó edificar de nuevo, fuera de la ciudad, un monasterio muy notable de la advocación de Santo Antonio, el cual dio a los observantes. Bien, pues este es nuestro espacio que ahora vamos a visitar dentro de su marco artístico.
Es un edificio muy interesante porque tenemos una serie de referencias documentales a él. Tan pronto como en 1465 se suele situar el inicio de las obras en torno a 1450 y ya en el 65 nos dice León de Rosmital. Después que el rey se fue, nos llevaron por orden suya a un monasterio que había fundado y mandado labrar magníficamente desde los cimientos 12 años antes. En la iglesia hay un hermoso retablo adornado de oro y plata y, según fama, el templo con sus adornos tuvo de costa al rey 12.000 euros. Áureos. Predicción. El coro estaba adornado de artificiosísimas esculturas de piedra y otro que los más peregrinos artífices no podían esculpir en madera con mayor habilidad. No habíamos visto antes un claustro más hermoso que el de este monasterio, pero más adelante en nuestra peregrinación vimos otros más adornados. En medio del claustro había un jardín muy ameno, lleno de cipreses y de otros diversos géneros de árboles y hierbas. Los frailes de este convento pertenecen a la Orden de San Francisco. ¿Qué nos dice ya León de Rosmital? Que hay un retablo mayor que llama la atención. El edificio, tal como lo vemos aquí, mantiene su iglesia medieval y una parte del claustro también lo es. Vamos cerrando el ciclo y vamos a adentrarnos en la iglesia. Nos dice Diego de Valera, fue verdaderamente pródigo, en ninguna cosa liberal, salvo en algunos nobles edificios que hizo, como en la ciudad de Segovia, constituyese el monasterio de San Antonio, fuera de los muros, el cual dio a los frailes de observancia de San Francisco, el cual ornó de muy ricos ornamentos y de todas las cosas necesarias al culto divino. En la bula fundacional del Papa Calixto III dice: movido por el fervor y la devoción que sientes para con la orden de hermanos menores de la observancia, deseas hacer una casa para uso y habitación de los dichos hermanos, en un lugar que has de elegir, aun cuando ya exista iglesia o lugar eclesiástico, y con los bienes que Dios te ha dado, fundar de nuevo, construir y edificarla. Te concedemos plena y libre licencia para erigir de nuevo, fundar, construir y edificar la dicha casa con iglesia, campanil, campana, claustro, refectorio, huertos, hortales y otras oficinas necesarias. Bien, esta es la entrada a la iglesia, probablemente obra de Juan Guas. Esta es la capilla mayor. En esa capilla mayor tenemos una cubierta espléndida, unos artesonados con lazos de 10 que tienen un simbolismo especial con respecto a esa estructura que cobijaría, en mi opinión, el sepulcro del propio rey, que esa era su intención, aunque luego no pudiera ser así. En este espacio tenemos un zócalo de yeso en el que se puede leer Beati qui habitan in domo tua domine, in secula seculorum laudabum te, es decir, bienaventurados los que moran en tu casa y continuamente te alaban. Bien, ese espacio estaba presidido por un retablo mayor que hoy está ubicado en el lateral del lado de la epístola. Un retablo mayor que se cree que procede de Bruselas, de uno de esos talleres flamencos de en torno a 1460, y por eso cuando llega León de Rosmital lo que ve es este magnífico retablo dedicado a la crucifixión y en general a toda la pasión de Cristo, de tal manera que en el espacio central se ven las distintas figuras que forman parte de ese conjunto, como el desmayo de la Virgen apoyada por las santas mujeres, la Verónica con ese paño que va a enjugar el rostro de Cristo y escenas que completan ese tema, de Pilatos lavándose las manos, el prendimiento, la oración en el huerto, las burlas, la deposición y el descenso al limbo. Este retablo lleva a pensar las similitudes con figuras fundamentales del mundo flamenco como Van Eyck o Van der Weyden. Bien,
En ese panorama vemos que hay personajes relevantes como el taller de Jan Bormann, que va a desarrollar numerosos retablos con esas figuras fundamentales, esas escenas fundamentales de la Pasión de Cristo. Tenemos numerosos ejemplos. Bien, y nos vamos al claustro. Nos vamos al claustro, donde hay unos restos de una campana que ha sido reutilizada como fuente en la que se podía leer Beati Antoni, ora pro rege Enrico. Bien, ahí recuerdo que en esa bula se habla de campanil y campana y claustro. Tenemos unos documentos que atestiguan que en 1462 se gastaron numerosos maravedíes en 30 camas, hábitos, zamarrones a repartir en conventuales y observantes y otras partidas por importe de 172.000 reales, más 10.000 empleados en la compra de libros y 15.000 en 3 retablos pequeños que yo había mandado comprar de Gonzalo de Cuéllar, trapero vecino de Segovia. No sabemos si son los que conservamos. Lo que sí sabemos es que este tipo de prácticas era la habitual a la hora de adquirir unos retablos que se hacían en los Países Bajos por talleres que se especializaban en ellos. Consideramos que uno de esos talleres de Utrecht habría realizado estos 3 retablillos. Ahí pongo imágenes de su lugar habitual. El que tenemos aquí expuesto es el de la crucifixión. Tenemos el camino del Calvario, Cristo con la cruz a cuestas, y la lamentación sobre Cristo muerto. ¿Por qué se atribuyen a talleres de Utrecht? Por su similitud con obras de Adriaan van Wessel, escultor de Utrecht, desde 1417, que nació hasta poco después de 1490. Fue un personaje que sabemos que vivió y trabajó en su Utrecht natal, que sus esculturas fueron muy solicitadas y que realizó un gran retablo de la Pasión con esos 3 temas que se desarrollaron también en esos pequeños retablillos, como el que ahora veremos. Los retablos del claustro, su iconografía. En el que tenemos aquí expuesto es este retablo de la crucifixión, flanqueada en 2 puertas por Santiago el Mayor y San Cristóbal. El Cristo crucificado, flanqueado por el buen y el mal ladrón, el desmayo de la Virgen, María Magdalena a los pies de la cruz, Longinos, el que con su lanza hizo brotar la última sangre ya y agua del cuerpo de Cristo, y en este caso estaría el centurión que confió en Cristo y que le está diciendo a los soldados que realmente era el Hijo de Dios. Vemos aquí unos pequeñitos huecos que eran probablemente donde se colocaban sendos ángeles que recogían la sangre de las manos de Cristo. ¿Por qué es interesante estas puertas del retablo? Porque en una está el apóstol Santiago el Mayor, además teniendo en cuenta que era el santo por antonomasia, el apóstol por antonomasia de España, y San Cristóbal, Cristóforos, que lleva a Cristo, protector de los viajeros, pensaremos todavía hoy en los coches, pero que también tiene una gran importancia porque se consideraba un santo protector y que solamente con verlo ese día no te morirías de repente. Y ahí de aquello viene también los conductores, incluso actuales, que esa figura de San Cristóbal sigue siendo su patrón. He traído distintas imágenes para que se vea a veces cómo las luces nos pueden hacer confundir las estructuras. Otro de estos retablillos ahí está. Es el del Camino al Calvario,
con Cristo con la cruz a cuestas, las Santas Marías, el Cirineo, pequeña figurilla que lo ayuda, y aquí de nuevo tenemos a San Cristóbal y a Santiago. Aquí tenemos el detalle. Estos retablillos, vamos a ver ahora, están hechos en arcilla y son muy semejantes a esos talleres que trabajaban en esa zona de los Países Bajos. En este otro retablillo está San Miguel Arcángel y probablemente San Denis como santo que porta su cabeza. La técnica. Pues la técnica es la que se conoce como tierra de pipa, una pasta dura de color crema o blanco que se emplea sin barniz en bizcocho o con vedrío plumífero. Es, en definitiva, una arcilla fina. El bizcocho es una técnica de acabado de la pasta cerámica con una sola cocción y el vedrío es una sustancia que se utiliza en los vidriados y con el empleo de plomo se limita a las piezas de cerámicas que solo se cuecen a bajas temperaturas porque a partir de 1100 grados el plomo se volatilizaría. Bien, por lo que respecta a la policromía, destaca el dorado bruñido, el azul intenso, el blanco de los tocados y algunos pequeños toques de verde y rojo en los marcos, tracería y zócalo. El fondo azul de la caja, en este caso, es sustituido por un dorado bruñido en estaño y trabajado con punzón. Se decora con motivos estrellados dorados y ese punzón sobre el fondo y los laterales de la caja forma una red de rombos que provoca que las figuras destaquen sobre el fondo. Estas figuras eran realizadas, no eran modeladas, sino realizadas en moldes. Esa arcilla, esa tierra de pipas, se ponía en los moldes y de ahí que sea probable considerar que había unos modelos que se podían repetir numerosas veces. Vemos aquí, por ejemplo, que en un molde está hecha la figura de María Magdalena, en otro molde está el desmayo de la Virgen con todos sus acompañantes y en el otro estos soldados. De la misma manera, no me va al revés, de la misma manera, sí, aquí está. La figura de Cristo tendría un molde para el cuerpo y sendos moldes para los brazos. Y lo mismo en las figuras del buen y el mal ladrón. En ese material se realizan numerosos retablos en la zona de Utrecht y después hay distintas copias en la zona del norte de Francia. Aquí vemos una serie de retablos con unas estructuras muy semejantes. Y, por ejemplo, aquí tenemos un gran retablo en tierra de pipa procedente del antiguo priorato de Saint-Lambert y está en el Museo de Cluny. En este caso son un gran retablo que reúne las tres escenas. Fíjense el molde de esa parte de los soldados, cómo se repite en un fragmento de un retablo que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Es exactamente el mismo, con distinta policromía. Y en el Museo Arqueológico también hay otro fragmento que coincide perfectamente con el del retablo que está en San Antonio el Real de Segovia. Eso significa pues, que hay una serie de modelos muy parecidos que se repiten en retablillos más separados, pero en general en grandes retablos. Piezas que están en distintos museos. Fíjense la semejanza del de San Antonio en Real en Segovia con el del Museo de Utrecht o en este del Museo de Ámsterdam. Bien,
Hay ejemplos en madera que remiten a estructuras muy parecidas a las que aquí tenemos. El Maestro de la Vida de Santa Gúdula, en 1490, el retablo de Amberes y otros muchos que normalmente se centran en episodios de la Pasión de Cristo y de la infancia de Cristo y el papel de María. Pero querría llegar al inicio de mi título, que es Sufrir con Cristo. La función de estos retablos era incitar a la oración. Contemplar, meditar, rezar son tres partes en ese proceso en el que se generalizan los principios narrativos. Hay un realismo de la forma, de los volúmenes, de los espacios, y una forma de realismo a la hora de tratar los sentimientos de los personajes. Esto es lo que hizo, provocó ese éxito enorme de los talleres flamencos, de ese que algunos han denominado Renacimiento del Norte o que nosotros situamos en ese gótico tardío. Diferencia con las imágenes anteriores metidas en un marco concreto. Aquí hay una preocupación por la representación realista. Las estatuillas que antes estaban alineadas bajo galerías de arcos entre los siglos XI y XIV, inmóviles y congeladas, van a dar lugar a estatuillas personalizadas e individualizadas que se reintegran en la evocación de sus historias particulares. Para este tipo de escenas se utiliza una articulación a modo de capilla con relieves esculpidos, con multiplicación de planos y con una directa relación con la finalidad de estas imágenes devocionales. Esos fondos, ese mobiliario diseminado, ese tipo de relieve ofrece un espacio abierto, similar al escenario de un teatro, que proporciona las condiciones óptimas para que el espectador se proyecte en la imagen. Esta propensión a veces a lo pintoresco es un intento de identificación por parte de muchas de las clases medias urbanas, es decir, de esa burguesía en creciente poder, que se propusieron modelar las figuras sagradas a su imagen y semejanza. Cristo, la Virgen o los santos se colocan en estructuras que recuerdan a una ciudad medieval, visten a la moda de la época y poseen objetos, armas, joyas y otros accesorios característicos de la época. Era una forma de hacer que esas figuras se pareciesen más a sus devotos espectadores. Aumenta también la variedad de personajes, pero también de perfiles psicológicos e incluso historias personales que se ofrecen a la atención de los fieles. Eso facilita la meditación. La composición del lugar es uno de los medios utilizados en la espiritualidad medieval para apoyar a los fieles en sus meditaciones, ayudándoles a visualizar estos episodios como si los vieran con sus ojos y los oyeran con sus oídos. Al definir ese contexto de las escenas, se nos dice nuestra mente en el misterio que queremos meditar para que no corra aquí y allá, ni más ni menos que un pájaro en una jaula, de tal manera que se evitase o al menos limitase los efectos de la distracción, mientras con esas imágenes se facilita la imaginación de los que las ven en un sentido de realidad concreta de esos temas sobre los que se medita. Existen figuras modélicas, Cristo, la Virgen, las Santas Mujeres, frente a otras repulsivas, y así se les representa para marcar el rechazo. Las imágenes se transforman en el siglo XV, tanto en su estructura como en sus opciones formales, para soportar las funciones de mediación con lo sagrado. Se trata de enmarcar prácticas de meditaciones devotas y proyecciones empáticas que constituyen el resorte principal de una devoción que involucra a las imágenes hasta el final de la vida. La meditación imaginativa sobre la pasión de Cristo fue una técnica desarrollada por toda una corriente de espiritualidad para suscitar la sensación de Dios, de su existencia y presencia. Esta percepción debía surgir del esfuerzo del devoto para intentar sentir lo más intensamente posible las sensaciones y sentimientos que eran de Cristo. Esa identificación del devoto con la imagen
con unas sensaciones físicas y mentales, en este caso, sufrir con Cristo. La oración en modelos como el rezo del Rosario recomendaban a los fieles fijar su atención en un cuadro apropiado durante el rezo del Ave María y el Padre Nuestro, de manera que era necesario encontrar apoyos visuales para el rezo en una oración tan larga y repetitiva. La reflexión sobre algunas funciones y usos de las obras devocionales de carácter privado realizadas entre 1450 y 1500 permite comprobar que la oración y la meditación eran uno de sus principales objetivos. En un contexto marcado por el auge de corrientes de espiritualidad cristocéntrica y mariana, los episodios de la Pasión generaron un buen número de imágenes devocionales o narrativas que pueden interpretarse a la luz de las experiencias de contemplación afectiva. De tal manera que las obras, como el retablo que aquí hemos analizado, nos obligan a revelar su capacidad de generar una respuesta en el espectador si queremos obtener una dimensión real del significado que tuvieron para quienes las ordenaron o compraron. Unas experiencias de muy diversa índole que en ocasiones pueden rastrearse a través de los perfiles iconográficos y compositivos de las obras que fueron concebidas para estimular la empatía. De ahí la primera parte del título de esta intervención, Sufrir con Cristo. Estas obras, estos retablos fueron restaurados en 2001 y gracias a esa restauración se pudo ver que nunca formaron parte de un solo retablo, sino que desde su concepción tuvieron esas puertas realizadas por los mismos talleres, ya que en muchos casos la policromía coincide el material entre la de las imágenes y la de las puertas. Muchas gracias.